Hola, ¿qué tal? Esta clase del curso vamos a hablar acerca de los indicadores de género. ¿Qué es un indicador? ¿Ya? ¿Qué es un indicador de género? Eso es lo importante. Ahora, un indicador va a indicar algo, nos va a mostrar una referencia. Eso es bien importante que ustedes sepan. Los indicadores vamos a seguir la definición de la CEPAL. Los indicadores de género son herramientas que sirven para medir los cambios producidos en las relaciones de género. O sea, son herramientas que van a medir cuánto se estrecha la brecha de género, cómo esta brecha de género se va reduciendo y vamos avanzando en igualdad de género. Eso es importante. Entonces, en ese sentido, no cualquier medición es un indicador de género. Un indicador de género va a ser el que va a medir, primero es un indicador de resultado y de impacto. Va a medir las relaciones de género. Eso es muy importante. Entonces, un indicador de género no es un indicador de acciones o de medidas, sino que lo que va a medir es la reducción de la desigualdad de género. Las relaciones de género entonces hacen referencia a la manera en que mujeres y hombres se relacionan generando posiciones de desigualdad, en las que lo femenino y la mayoría de las mujeres estarán en un polo subordinado, en tanto que lo masculino y la mayoría de los hombres conforman un polo dominante o que está en mejores condiciones sociales y de desarrollo. Indican el tipo entonces de relación, presencia o ausencia de la relación, la calidad del vínculo, un eje que puede ser arriba o abajo o jerarquías. El cálculo de indicadores de género entonces debe hacerse siempre que sea posible y pertinente medir mujeres y hombres, ¿ya? Medir la condición de las mujeres y hombres y su relación con las variables que estamos midiendo. La situación entonces de la mujer en cada país puede tener como referencia a los hombres del mismo país o a otras mujeres de grupos sociales, de grupos sociales, etarios o étnicos distintos, procurando explicitar el valor que alcanzaría el indicador en una situación de equidad socialmente considerada, de manera que al obtenerlo se puede apreciar cuán lejos o cerca se encuentra de la norma. Entonces, lo que está diciendo acá es que a los indicadores van a servir también cuando tenemos metas o resultados. ¿Cuál sería la situación óptima de la igualdad de género que queremos conseguir? Y esa situación va a ser un punto de resultado al cual deberíamos llegar. Por lo tanto, es importante que sepamos con qué medida vamos a comparar si está o no la brecha de género. Generalmente esas medidas van a tender a la paridad en la población. Los indicadores de desempeño con enfoque de género entonces deben mínimamente desagregar la información por sexo o medir el cumplimiento de metas de género, ¿ya? Nivel de incorporación de contenidos de género en la entrega de los bienes y servicios y la eliminación entonces de brecha entre hombres y mujeres. ¿Por qué se necesitan estadísticas e indicadores de género? ¿Por qué? ¿Ya? Porque son una poderosa herramienta de información que hace visible la magnitud y la intensidad de las distintas formas de inequidades de género. Ofrecen respuestas a problemas específicos que se han planteado sobre la forma diferenciada en que mujeres y hombres se ven afectados en distintos ámbitos de la vida. Ofrecen estimaciones de magnitud de las contribuciones que realizan mujeres y hombres en ciertos campos muy específicos. Son un mecanismo eficiente para apoyar la toma de decisiones políticas, evaluar los resultados de aquellas que ya han sido implementadas, monitorear los avances, retrocesos o estancamiento de estas acciones en el tiempo para promover la equidad, ayudan a la identificación de las diferentes causas subyacentes que pueden actuar incidiendo en la manifestación de los aspectos de inequidad, permitiendo actuar sobre estos para promover los cambios. Ofrecen una importante fuente de retroalimentación para la generación de estadísticas de género que no han sido identificadas como fuentes de inequidad, por ejemplo. Promueven entonces una base imparcial y comparable para la evaluación del progreso hacia las metas acordadas para mejorar la situación de las mujeres o de los géneros que estén en desigualdad en los distintos tratados, en las convenciones y en los compromisos internacionales. ¿Cuál es la información que deben ofrecer los indicadores de género? La defin-
primero la definición y la forma del cálculo del indicador, ¿ya? La definición del indicador incluye cuál es la población específica que va a ser objeto de la medición, más las variables que intervienen en su construcción y la forma o la fórmula, ¿ya? O la fórmula matemática en que éstas se relacionan a través de una función algebraica, tales como diferencia o razón, o algunas otras funciones que incluyen varias operaciones simultáneas. Por ejemplo, acá tenemos una fórmula que vamos a medir que corresponde, ¿no es cierto?, a el número de mujeres con pensiones vigentes dividido por el número de pensiones vigentes, que es de toda la población, ¿no es cierto? Y luego eso se multiplica por 100. Entonces, ahí el numerador es la población particular medida, en este caso las mujeres, las que vamos a medir. Y el denominador siempre es el total de lo que se está midiendo. Tenemos que tener una unidad de medida, ¿ya? Frecuentemente los indicadores de género se expresan en razones, en porcentajes, en brechas o en tasas. La utilización de la unidad de medida queda generalmente determinada tanto por la unidad de medida de las variables que intervienen en su construcción, como en la posibilidad de ofrecer a los usuarios o usuarias una medida que sea fácilmente comprensible para una interpretación. Ejemplo, la tasa de fecundidad total, ¿ya? Ese es un indicador. ¿Qué mide la tasa? ¿Qué es la información que nos está entregando la tasa? Los hijos por mujer, ¿ya? Eso es lo que mide la tasa de fecundidad. Y, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer. Y la esperanza de vida al nacer lo que mide, ¿no es cierto?, son los años que tienen las personas cuando nacen, cuáles son los años que se espera que puedan vivir. Entonces, ahí tenemos la utilización de medidas. Y también vamos a tener los indicadores en general, pero en particular los indicadores de género, van a tener un periodo de referencia, ¿ya? El periodo de referencia que va a ser el periodo en el cual estamos midiendo esa información. El periodo de referencia está determinado por la fecha de recolección de la fuente de la información, la fecha en que obtenemos los datos. Sin embargo, existirán ocasiones en que se han realizado estimaciones o proyecciones del indicador para tiempos diferentes al de la recolección de los datos. O sea, para tiempos diferentes sincrónicos en el que estamos, sino que también hay indicadores que proyectan, ¿ya? Es así como pueden obtenerse diferentes intervalos de tiempo, tales como la medición en trimestres, en quinquenios o también una medición en series. Ejemplo, tasa de crecimiento de la población por quinquenios en el periodo 1980-2025. El indicador también va a tener que tener definido la cobertura geográfica, el lugar, el espacio en el que estamos midiendo. Por lo tanto, las fuentes de información que se utilizan para el cálculo de indicadores generalmente ofrecen representatividad estadística, ya eso es muy importante, para diferentes áreas geográficas. Cada indicador deberá especificar claramente el área o unidad geográfica a la cual hace referencia. Por ejemplo, tasa de participación en el área urbana de Chile, tasa de participación laboral de las mujeres en la ruralidad. Incluso podríamos decir, brecha salarial en la ruralidad de la región de O'Higgins, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, la cobertura geográfica va a ampliarse o va a estrecharse, digamos, el espacio territorial que estamos midiendo o geográfico, dependiendo, ¿no es cierto?, a qué información a qué información está de alguna manera ligada ese indicador que formulamos y que viene desde una planificación de género en el cual, por ejemplo, en la cual nos interesa medir la brecha salarial que existe en la ruralidad de la región de O'Higgins, ¿ya? Entonces, estos indicadores son importantes. ¿Por qué? Porque van a estar conectados con el proceso de planificación y van a van a formularse en la medida que van a responder a una planificación y a una intervención que ha sido pensada desde la intervención pública. El indicador tiene que tener una fuente de información, ¿ya? Entonces, se deberá especificar el origen de la información de la cual proviene el indicador en cuestión. Esta puede ser de origen primario, que se recolecte directamente, o a través de una fuente secundaria que ya ha obtenido y sistematizado datos a través de una fuente primaria.
Ejemplo, país, institución, encuestas de ingresos y gastos de hogares. Por ejemplo, esa es una fuente primaria, cuando se obtienen datos para un indicador de una encuesta. ¿Qué pasó? Que la institución fue a buscar los datos, los levanta y los recoge. Esa es una fuente primaria, obtiene los datos de manera primaria. Pero también se pueden obtener datos de fuentes secundarias, donde se analizan, por ejemplo, varias fuentes primarias, se establecen índices y a través de esos índices se pueden construir también indicadores. Por ejemplo, información de los anuarios estadísticos, que compilan informaciones primarias, como por ejemplo, y también toda la información que entrega los organismos de Naciones Unidas, por ejemplo, del sistema de Naciones Unidas, que en general lo que hacen son analizar fuentes primarias, establecen análisis de mayor cobertura, ¿no es cierto? O sea, no primarios, sino que secundarios, y a partir de eso podemos establecer otro tipo de información. Los indicadores también tienen una nota técnica, ¿ya? Que es como el asterisco que hay que poner ahí, que es importante. Incluye los aspectos técnicos que son específicos de la construcción del indicador, las fuentes de información y otros aspectos relativos a la metodología que se va a utilizar, al tipo de clasificaciones, así es que existen supuestos, si esto procede, así como comentarios que deberán ser incluidos como referencia para mejorar la comprensión y la interpretación de los datos de ese indicador. Por ejemplo, los datos de la población urbana representan valores estimados a mitad de año, obtenidos por interpolación lineal correspondientes a proyecciones quinquenales de la población urbana de Naciones Unidas, que usan la variante media de la fecundidad. Entonces, a esto que puede parecer muy técnico, pero en realidad lo que está diciendo es de dónde se obtienen los datos, en qué momento se miden, ¿no es cierto? Y es, de alguna manera, la información que hace que estos datos que vayamos a revisar sean válidos y confiables, tengan validez interna, validez externa, ¿no es cierto? Y confiabilidad estadística, y representatividad y confiabilidad estadística. Los dejo invitados e invitadas a seguir avanzando en el curso, a revisar las lecturas complementarias de este módulo, a que puedan entrar, por ejemplo, a la página del INE, que es www.ine.cl, que vayan a las estadísticas sociales que existen. En las estadísticas sociales está la de género, y ahí van a poder revisar cuáles son, por ejemplo, los indicadores que Chile mide en cuanto a género, y a otros indicadores sociales más, pero lo que nos importa acá es género, ¿no es cierto?, por el tema del curso, y ahí van a poder revisar otros indicadores interesantes. Como dato, y nosotros en Chile tenemos comprometidos indicadores de género en los objetivos de desarrollo sostenible, y esos indicadores son indicadores que se van a agrupar de la información que levantan los distintos servicios públicos, y nosotros los vamos reportando al cumplimiento de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no es cierto?, al cumplimiento de la Agenda 2030, y los vamos reportando de manera anual. También hay indicadores de género que están detrás del programa de mejoramiento de la gestión, y ahí podrían revisar o no si esos son efectivamente indicadores de género o actividades, o indicadores de actividades o de procesos, ¿ya? Un abrazo, espero que estén muy bien y nos seguimos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.